Si nosotros leyéramos la Biblia, si leyéramos Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 y saltáramos Génesis capítulo 4, siguiéramos leyendo toda la Biblia, no entenderíamos el caos del mundo, ¿sí? De tal importancia es este capítulo 3, porque aquí está la caída del hombre. De aquí, entender el capítulo 3 de Génesis es entender por qué el caos en el mundo. Vamos, hermanitos, a leer Génesis 3 y vamos a leer desde el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y en todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Padre Santo, amadísimo Dios, agradecemos el privilegio de abrir tu palabra, mi Señor. Gracias, Padre Celestial, por el acceso a tu profecía. La palabra, Señor, que ha sido conservada por ti, mi Señor, guardada a través de siglos, Padre. La doctrina apostólica en la cual somos edificados, somos formados, somos perfeccionados, Señor. Esta agua que nos limpia, Señor, que tu Santo Espíritu aplica en nosotros para seguirnos limpiando, para seguirnos perfeccionando, con el objetivo, Padre, de que nuestro mismo Señor Jesucristo ha de presentarse para sí mismo una iglesia sin tacha, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Padre, danos disposición plena en esta mañana para guardar tu palabra. Escríbela en nuestro corazón, Señor, para ser hacedores y no solo oidores de ella. Te lo rogamos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Hace unos días, hermanitos, estudiábamos acerca del trato de nuestro Señor para con nosotros. Y decíamos que Dios, para tratar con el hombre a través de toda la historia de la humanidad, lo ha hecho a través de dos hombres, Adán, y por eso decíamos, en ese momento histórico en que Adán pecó, cada uno de nosotros estaba pecando, se estaba rebelando en contra de Dios. Y decíamos, bueno, uno puede decir, no, pero ¿cómo así? Yo no había nacido, ¿sí? Pero concluimos en darle la gloria a Dios por ese trato a través de representantes, dos representantes. Porque el otro representante nuestro es nuestro Señor Jesucristo. Entonces su vida perfecta, sus justicias son puestas en favor de todo aquel que se arrepiente y confía en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y decíamos, ¿y usted por quién está representado en esta mañana? Llega el momento del juicio y nuestro Señor va a tratar con nosotros y prácticamente dos hombres se van a presentar ante Él, Adán y mi Señor Jesucristo. Y los que están en Adán, en desobediencia, que nunca atendieron la voz de Dios, entonces ahí, y los que están en Cristo, y los que participamos en la mesa esta mañana, pues decimos, gloria a mi Señor, porque estamos en Cristo, de Cristo hemos sido revestidos. Entonces dábamos las gracias porque el hombre no tiene forma de reconciliarse con Dios, nada de lo que haga lo va a reconciliar con Dios, solo arrepintiéndose, levantando su mirada para verse
representado por Cristo, murió por usted y por mí. Entonces concluíamos que es una gran bendición, es la misericordia de nuestro Señor y la salvación por gracia. Y la palabra lo reitera. Y hoy vamos a ver consecuencias del juicio pronunciado por Dios en contra de Adán y de Eva, nuestros padres terrenales. ¿Está molestando el micrófono, manita? ¿No? Mire, le invito a que leamos aquí un poquito Génesis 5. Dice, versículo 1, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. ¿Sí? ¿Quién fue creado a semejanza de Dios? Adán. ¿Sí? ¿Nosotros somos a semejanza de Dios? La palabra lo responde. Versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. El hijo de Adán ya no es engendrado en semejanza de Dios. ¿Es a semejanza de quién? De Adán. Nosotros, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza en el sentido que nos hizo trinos. Pero Adán fue hecho a semejanza de Dios en perfección, en inocencia. Adán no tenía pecado. Adán fue creado sin pecado y puesto en el jardín del Edén. Pero desobedecieron a Dios. Y ahora la palabra es explícita en decir que su hijo, ¿sí?, el hijo que engendró, lo engendró a su semejanza. ¿A semejanza de quién? De Adán. Ya viene con la naturaleza pecaminosa que traemos todos nosotros, con el pecado. En pecado me concibió mi madre, ¿sí? Y es el gran problema del hombre. Somos pecadores por naturaleza. Viene desde nuestro padre Adán, fuimos hechos a semejanza, es decir, con el pecado incorporado, con esa rebeldía, con el deseo de gobernar mi vida, lejos de la voluntad de Dios, distanciado de Dios, porque lo que hizo el pecado fue una división entre un Dios 3 veces santo y un hombre pecador. Entonces, quiero que veamos, hermanitos, leíamos en ese Génesis 3 el juicio pronunciado por Dios. Y no nos vamos a detener en el juicio a la serpiente. Mire, Dios pronuncia juicio en el orden en que se va incurriendo en la transgresión, ¿no? La serpiente viene y engaña a Eva. Dios le dijo, si comieres del fruto prohibido, si comieres del árbol del bien y del mal, ciertamente morirás. ¿Sí? Pero la serpiente le dijo, no, no morirás. Al contrario, seréis como Dios sabiendo. Vas a tener plena sabiduría y te vas a poder tomar decisiones sola. Usted es la dueña de su propia vida. El demonio haciendo su trabajo, el mismo que hace hasta la actualidad, hasta el día de hoy. Tergiversar la palabra. Sembró la duda en Eva. Pero Eva tenía la palabra de Dios y lo que le dijo el diablo. Y con su libre albedrío decidió obedecer al diablo. Morirás. Y la serpiente dijo, no morirás. Y Eva dijo, no, seré como Dios sabiendo, yo me voy. Sí, y tomó su decisión. Y Eva fue engañada por la serpiente y después le dio a Adán y Adán comió, sin ser engañado. Peor, Eva fue engañada, pero Adán no. Adán simplemente su esposa le dio y él comió. Eva no utilizó ninguna mentira para convencer a Adán. Adán, conscientemente y sabiendo la orden de Dios, Eva fue engañada, pero Adán no. Entonces, obviamente que esto trae unas consecuencias y las vemos allí. Primero, la sentencia o el juicio en contra de la mujer. Mire, y nosotros leemos la palabra y podemos pasar por aquí así someramente y como que no nos detenemos mucho en ella. Pero dice versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera
los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Es decir, si Adán y Eva hubiesen tenido hijos antes de la caída del hombre, la mujer había parido sin dolor. Esos hijos serían sin dolor. Y esos hijos serían sin esa naturaleza pecaminosa. Serían a la semejanza de Dios, es decir, sin pecado. ¿Por qué? Porque Dios les dice desde el capítulo 1, versículo 28, multiplicaos, fructificad, llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir, habían podido tener hijos antes de la caída, y esos hijos no venían con naturaleza pecaminosa. Y las mujeres hubiesen parido sin necesidad de dolor. Pero miren ustedes, cuando una mujer se casa, anhela tener hijos, darle hijos a su esposo, pero ella ya sabe y es consciente del dolor. Y algunas tienen un hijo y dicen, no, yo y no más. Sí, el Señor me guarde de volver a pasar por un dolor de esos. Y lo utilizan mucho para atacarnos a nosotros, ¿no? Tiene uno una uña encarnada y uno está, y le dicen, ¿qué tal que pariera? ¿Sí? Si supiera lo que es el dolor de un parto, mire, con una uñita y está que se muere. ¿Sí? Porque, y somos flojos, nosotros los hombres somos flojos. Entonces, y la mujer utiliza eso. Pero mire, es el juicio, la sentencia de Dios por el pecado. Entonces le dijo, tendrás tus hijos con dolor. ¿Sí? Vas a parir con dolor. Yo voy a multiplicar esos dolores. Los voy a multiplicar. Y vemos la misericordia. Yo veo la misericordia de mi Señor allí. Digamos que aquí hay mujeres que no han tenido hijos. La hermanita Angie. Cuando la hermanita Angie forme su hogar y dentro de ese matrimonio el Señor la bendiga con hijos, entonces ella está con su dolor y ya está pensando, Señor, perdóname por mi pecado, porque este dolor es fruto del pecado. ¿Sí? Y es un testimonio de la necesidad de arrepentirse del pecado y depositar su confianza en Cristo. Entonces, consecuencia de esos dolores de parto, ¿y cuántas habían pensado en eso? Porque hablamos sobre cotidianidad y dicen, uy, no, es un parto, es tremendo. Pero tenían la conciencia de que es el castigo por rebelarse en contra de Dios, por obedecer a la serpiente y no a Dios. Entonces, mire, esa es la primera consecuencia, ¿no? Y después dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. La segunda consecuencia. La voluntad de la mujer será para el esposo. Tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Las consecuencias del pecado. Porque ¿qué nos enseña la palabra? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Entonces vemos allí la segunda consecuencia. Mire, y antes de esa segunda consecuencia vamos a citar un texto que es Primera de Timoteo 2:14 para aclarar este punto porque se presta para confusiones. Dios le ha dicho a la mujer que va a tener sus hijos con dolor. Y en 1 Timoteo 2:14 le dice lo siguiente. Y Adán no fue engañado, sino la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos. No quiere decir esto que es que la mujer cuando tiene un hijo ya es salva. ¿Sí? Ya tiene la salvación de su alma. No. No es eso lo que quiere decir el texto, ¿no? Quiere decir que nuestro Señor en su infinita misericordia no iba a dejar a la mujer en la condición a la que la llevó el pecado. Ustedes se imaginan el presente y entonces todos diciendo, por ustedes, porque ustedes desobedecieron a Dios, entonces mire la situación, vino la muerte, yo tengo que trabajar y con el sudor de
todo es más tortuoso. La palabra dice que la tierra empezó a producir maleza, espinos y cardos, pero es por la mujer, es por la mujer. Mi Señor no la dejó en esa condición, ¿sí? Y entonces dice que a través de ella iba a venir el Salvador del mundo. Dios la utilizaría como instrumento para traer la salvación a todos los seres humanos, tomarla como instrumento para que el Hijo de Dios, el que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, viniera a través de una mujer, la mujer instrumento para nuestra salvación. Dios la utilizó en su misericordia, en su gracia. Y entonces, por una mujer, María, Dios la utiliza, concibe por obra y gracia del Espíritu Santo y viene el Salvador del mundo. Mire, Dios no la dejó así solamente que, sí, no, es la culpable, no. Por eso dice, se salvará teniendo hijos. Y por eso uno entiende que en esa cultura judía, ellas oraban y anhelaban un hijo varón, porque conocían la palabra, el Pentateuco completamente. Entonces, la mujer que tenía una hija mujer era mirada como, pero la que tenía un hijo varón, y ellas anhelaban tener un hijo varón, porque si era bien devota, bien piadosa, ella podría orar y decir, ¿qué tal que mi Señor me utilice a mí para traer al Salvador del mundo? ¿Sí? Entonces, se salvará teniendo hijos. Por eso Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Sí? Cuán maravilloso sería para las hermanas, para toda mujer, tener un hijo sin dolor, ¿no? Pero producto de la transgresión, del pecado, entonces viene el dolor. Y la segunda consecuencia, decía yo anticipándome, es que el hombre se enseñorearía de la mujer. Mire, está desde allí. Y uno el desarrollo puede encontrarlo en Efesios 5. Las mujeres estén sujetas a sus maridos, como al Señor. Mujeres sujetas a sus maridos como al Señor. Y dice, la mujer guarde silencio en la congregación, porque no le permito enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. Y es el desarrollo de ¿qué? De esta sentencia dictada por nuestro Señor por el pecado, por la transgresión, por hacer la voluntad de la serpiente y no la voluntad de Dios, por querer ser como Dios sabiendo. ¿Sí? Entonces, la voluntad de la esposa es cedida al marido. El marido debe gobernar, el marido debe sustentar, el marido brinda protección. La mujer necesita sentirse protegida. Por eso, hermanos, mire, la mujer esto le parece gravoso a muchas, porque no lo ve a usted doblando rodilla y pidiendo la dirección de Dios. Cuando la mujer ve a un hombre piadoso, ve a un hombre ferviente en oración, ve a un hombre estudioso de la palabra, ve a un hombre que le dice, amor, hay que tomar una decisión, vamos a orar para que mi Señor nos guíe. Para la mujer no es gravoso sujetarse a su esposo. Pero cuando la mujer ve a un hombre que llega del trabajo y se tira en el sofá y solo es el control remoto o solo es el celular, mire, hermanito, yo le voy a decir porque cuando uno prepara una enseñanza, el primero que el Señor nos pega el sablazo es a nosotros. Uno tiene que preparar la espalda, ¿sí? Y le da a uno vergüenza. Yo he tenido el celular en mi casa, estoy en una cantidad de grupos de WhatsApp por la cuestión de mi trabajo. Y mi esposa se ha parado y me ha dicho 3 veces, me ha hecho una pregunta y no me doy cuenta. Y después me dice, no, si yo te pregunté como 3 veces y no me contestaste nada. ¿Sí? ¿Cómo se siente esa esposa? Y tiene que sujetarse a un hombre porque tienen temor por el Señor. Y tengo que decirle, amor, pero verdad, yo no me acuerdo.
Mire, es que, perdóneme, amor, mire, discúlpeme porque... Pero ¿cuánto daño hace a nuestra relación estar enredados en las redes sociales, en el internet? Y más si usted, los amigos que nos visitan, nosotros hemos tenido la bendición más grande. Fuimos convencidos por el Espíritu Santo de lo vil que somos, de la cantidad de pecado que hay en nosotros. Y reconocimos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y nuestras esposas tienen esa confianza de estar con un hijo de Dios. Y un hijo de Dios deja su celular por ahí y no tiene problema que la esposa... A mí se me ha quedado el celular y mi esposa viene porque sabe que lo necesito y viene y me lo trae. Pero si usted no es hijo de Dios y si usted está aquí en el celular y viene su esposa y cree que nadie se da cuenta que cambió, que lo que estaba mirando de una vez inmediatamente lo cambió. Y entonces tiene usted una relación llena de desconfianza. Porque no dice, no, es que estaba viendo algo que yo no podía, no, tiene que ser alguien que le está escribiendo. ¿Por qué tiene secretos conmigo? Y nos quejamos porque usted no lleva un matrimonio donde su esposa lo respete, donde su esposa lo sujete. ¿Sí? Entonces, cuando a la mujer se le hace difícil sujetarse, es porque nosotros se lo ponemos muy complejo. Ahora, no, eso no es excusa para que no se sujete. La palabra le dice sujétese. Sujétese. Gane a su marido, como dice Primera de Pedro, con su testimonio. Aquellas que tienen esposos que son inconversos, con su testimonio. Sujétese, sujétese. Todos daremos cuentas a mi Señor. Usted sujétese y en la voluntad de mi Señor. Entonces, ahí vemos el desarrollo de ese señorío del hombre. ¿Sí? Una consecuencia del pecado, la sentencia divina. Dice la bendita palabra, ahora, no es que la mujer está en opresión, no. La mujer está en sujeción, pero la mujer no está en opresión. La palabra, el cristianismo le da a la mujer una posición igual al hombre. Miremos en Gálatas 3 y dice la bendita palabra, pues todos sois hijos de Dios, Gálatas 3:26. ¿Y por qué somos hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mire, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, ya no hay varón ni mujer. No es que, porque este versículo, sacándolo de su contexto, lo utilizan muchas mujeres para decir, mire que la mujer puede ser pastora. ¿Sí? Ahí dice, ya no hay hombre ni mujer. Eso no está diciendo la palabra. ¿Qué dice? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús, ¿qué? Está hablando de salvación. Para la salvación ya no hay judío ni griego. No importa si usted es europeo, si usted es brasilero, si usted es peruano, si usted es asiático, si viene de Oceanía. Para la salvación no hay judío ni griego. No importa nacionalidad. No importa si usted tiene 15 años o 95 años, no interesa. No interesa si usted es hombre o mujer, no interesa. En Cristo Jesús todos estamos en la misma condición espiritual, todo aquel que se arrepiente y deposita su confianza en Cristo. Eso es lo que está diciendo la palabra. Este versículo no es para decir, mire, aquí está la puerta para la ideología de género. Aquí no está diciendo, ahora ya puede ser no binario o puede ser neutre. No, no. Este versículo no está enseñando eso. Ni dice, ahora en Cristo Jesús, usted puede ser la cabeza de su hogar, mujer. No, no está enseñando eso. Este versículo enseña que para la salvación en Cristo Jesús no hay hombre ni mujer, no
no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Todos. Usted depositó su confianza en Cristo, se arrepintió, creyó en Cristo, usted es mi hermano. Mire la diferencia con el mundo. El mundo dice, no, estos venezolanos, no, los peruanos, no, esos son reverseros, los colombianos son narcos, los europeos, esos son racistas. No, en Cristo Jesús somos hermanos, todos miembros de la misma familia, todos hijos de Dios. Eso es lo que enseña la palabra. Pero la palabra claramente dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. Las mujeres callen en la congregación. Si tiene una duda, pregúntele a su esposo. Las que no tienen marido, entonces vienen y preguntan al liderazgo, al hermanito, ¿sí? Al anciano. Eso es lo que enseña la palabra. Pero lo sacan de contexto para decir, no, ya, somos iguales, entonces aquí podemos ser pastoras. No, eso no dice la palabra. Ahora, versículo 17, está la sentencia para el hombre. Y dice la bendita palabra, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Noten ustedes algo. Nuestro Señor profiere dos maldiciones. Maldice a la serpiente y maldice la tierra. No maldice al hombre ni a la mujer, porque Dios nos hizo para tener comunión con Él. Y Dios ha hecho un plan para reconciliarnos con Él. Dios ha hecho el hombre para tener comunión con Él. Por eso lo puso en el huerto del Edén y se paseaba y hablaba con el hombre. ¿Sí? Él no maldice al hombre, maldice la serpiente y maldice la tierra. Y le dice, mire, con dolor comerás de ella, de la tierra, todos los días de tu vida. Y esta mañana que nuestro hermanito Gildardo hizo la intervención en Romanos 8, inmediatamente me trasladé a esta enseñanza. Porque mire, la tierra maldita por culpa del hombre. La tierra en el huerto del Edén no había maleza, ni habían espinos, ni había, no, nada de eso. Adán, el trabajo era suave, no era gravoso. ¿Sí? Y dice Romanos 8, nuestro hermanito esta mañana me llevó allí. Mire, porque el anhelo, Romanos 8, 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación gime. Uno ve todo lo que el hombre le ha hecho a la tierra, ¿no? Y la erosión y todas esas cuestiones ambientales. Y la tierra no fue hecha para producir maleza, ¿no? Y entonces vemos allí las consecuencias del pecado del hombre. Y dice, con el dolor comerás de ella. Mire, el dolor es consecuencia del pecado. Viene impreso en todo ser humano. No ha nacido el primer ser humano que esté libre de dolor. Es consecuencia del pecado, el dolor. Por ahí fue una pregunta del martes que hizo nuestro vecino el médico. ¿Y el dolor? ¿Y por qué el sufrimiento? ¿Y por qué el dolor? Esta es la respuesta. ¿Sí? Es el santo juicio de Dios, el dolor. Entonces, impreso por un Dios justo y santo. Mire, ¿y cuál es la razón de este juicio? Dice ahí el versículo 17 claramente cuál es la razón. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ¿sí? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer.
El hombre tiene la indicación de Dios: no debes comer del árbol del bien y del mal, porque morirás. Pero él prefirió obedecer a su mujer. Dios hace el hombre para que sea cabeza, para que guíe, para que direccione, para que lidere, y termina siendo guiado por su esposa a cometer el pecado. ¿Sí? Dios lo pone en esa posición de líder, de cabeza, de guía, pero él termina siendo guiado por su esposa para cometer pecado. Y la palabra claramente dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Entonces, mire el paralelo. Obedeciste a la voz de tu mujer y comiste cuando yo te mandé, Dios. Y entonces está los mandatos de Dios y está la guía de mi esposa. No, yo prefiero la guía de mi esposa. ¿Cuántas esposas no están guiando a sus esposos fuera de la voluntad de Dios? Cuando Dios las hizo para ser ayuda idónea. Dios no hizo a la mujer para que fuera líder, ni para que fuera cabeza del varón, ni para que direccionara a su esposo. Dios la hizo como ayuda idónea, como complemento. ¿Y cuántas llevan a su esposo fuera de la voluntad de Dios? ¿Y cuántos de nosotros, por agradar a nuestras esposas, a nuestros hijos, estamos fuera de la voluntad de Dios? Y no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y obviamente vienen consecuencias. Y aquí vemos claramente: por cuanto obedeciste fue a tu mujer y no lo que yo te mandé, entonces ahí está la consecuencia. Esa es la razón del juicio. Dios nos hizo para guiar, para proveer, para tener autoridad, y terminamos siendo guiados. ¿Sí? Entonces, Adán obedeció a su esposa en lugar de seguir la palabra de Dios. Mire, yo no sé si ustedes han intentado hacer un jardín. Ahora en mi casa, como hay espacio, mi esposa, siempre que se me pierde, yo sé que está allá atrás en el patio. Y es feliz allá con él. Y trata de sembrar cebolla y que pronto alivio y un poco de cosas. Y sábila, ¿sí? Y sembramos unas maticas allí de jardín para que se vea bonito. ¿Y qué me sorprende a mí? Cae una lloviznita, llueve y las plantas se ponen bonitas, pero al tiempo que crecen, crece la maleza, se llena de maleza. ¿Y cuánto trabajo requiere usted empezar a limpiarlas? ¿Sí? Y entonces yo pensaba, producto del pecado. Ustedes se imaginan, los hermanitos que son agricultores, yo pensaba en mi hermano Israel, ¿sí? Limpiando las maticas de plátano y orando para que llueva, porque la sequía, necesitamos agua, pero cae el agua y con las plantas de una vez sale la maleza. Y cuánta lucha con la maleza, y el mayor sudor y el mayor desgaste es usted limpiar, quitar la maleza, ¿sí? Pero es el testimonio de Dios de nuestra naturaleza caída. Dios diciéndole, por eso dice que nadie tendrá excusa, la naturaleza misma testificando de Dios y diciendo: esto es por su naturaleza caída, es necesario que usted se arrepienta. Ustedes sujetaron a la tierra a esa condición. Usted no necesita abonar para que la maleza crezca. Usted no necesita hacerle nada. La maleza brota, los espinos, sin hacer nada. Usted necesita esforzarse es para limpiar lo que es provechoso, lo que usted va a recoger o lo que usted quiere que crezca, que se vea bonito. Entonces, versículo 19. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. Mire, nos recuerda la fragilidad del ser humano. Todos vamos a morir. Todos. ¿Sí? Ahí nos recuerda la fragilidad del ser humano. Y si usted lee allí un poquito de Génesis 5, que está la descendencia de Adán, miren ustedes el versículo 5.
Dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Versículo 8. Fueron todos los días de Set 912 años y murió. Versículo 11. Fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Versículo 14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Versículo 17. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Versículo 20. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Versículo 27. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. 31. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. La muerte, la fragilidad, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La muerte, ¿producto de qué? Del pecado. Miren, el hombre no fue hecho para que muriera. Esa es la sentencia que Dios profirió después de que el hombre pecó. Y ahí está la muerte. Y uno leyendo esto yo decía, Lamé murió joven, apenas 767 años, porque todos venían con 910, 905, Matusalén 969. Y yo dije, 700, murió joven. ¿Sí? En ese tiempo dirían, qué tan joven, ¿no? Pero la muerte no discrimina a nadie. No, puede estar usted bebecito de 8, 9 años, de 10, de 15, de 18, de 20, de 50, de 95, todos vamos a morir. ¿Por qué? Pues por nuestra desobediencia, es producto del pecado. Entonces, el juicio sobre Adán fue esa sentencia de muerte. Y esa sentencia de muerte, como todos estábamos representados en Adán, pues obviamente es para todo individuo de la raza humana. Porque después de Adán, los que venimos de Adán somos engendrados a semejanza de Adán, es decir, con el pecado allí. Con el pecado allí. A ver, y hasta aquí uno diría, no, muy triste esta condición. Pero miren ese versículo 21 de Génesis 3. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hizo el hombre cuando se sorprendió en pecado? Se sorprendió de verse desnudo, es decir, la conciencia entró en acción. Antes estaba por ahí desnudito y era como el niño cuando uno lo ve por ahí y él no, está bien. Pero cometió pecado e inmediatamente se escondieron, se sorprendieron desnudos. Vino la conciencia de haber desobedecido, de estar en pecado. Y entonces para tapar su desnudez y cubrir su desobediencia y su pecado, dice que tomaron hojas de higuera e hicieron delantales. ¿Pero qué hicieron? Se escondieron de Dios. Y esas hojas de higuera y esos delantales muestran los esfuerzos del ser humano, ¿sí? Por estar bien con Dios, por agradar a Dios. Podríamos decir, por sentirme que soy muy bueno. Y esos esfuerzos, entonces, no, es que yo doy una ofrendita por allá a un orfanato, yo doy en un ancianato, yo vengo a misa, yo soy la machera y soy buen padre y soy buen hijo y yo. Esas son las hojas de higuera. Hojas de higuera. Y entonces viene mi Señor y dice, eso no sirve para nada. Y mire lo que dice. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mire, Dios en su soberanía primero creó al hombre. Lo creó. En su amor mandó, no coma del árbol porque Él quiere comunión, Él quería comunión con nosotros permanente, perpetua. No coma porque se van a ser abiertos sus ojos y se va a dar, sí, el bien y el mal lo vas a conocer. En amor mandó, no comer. En justicia maldijo, porque Dios es justo y Él no tendrá por inocente al culpable. Entonces vino la sentencia y en su gracia vistió, nos vistió de justicia, la justicia de nuestro Señor Jesucristo en nuestro favor. Ustedes, les invito a que
miremos el énfasis. ¿Cuál es el sujeto de esa oración? Vamos a recordar por allá lo de primaria en español. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién es el sujeto ahí? ¿Quién es el que hace la acción? Jehová Dios. Ahí dice que el hombre, no, el hombre no hizo nada. Nada de lo que el hombre hizo sirvió, nada. Hizo unas hojas de higuera que no eran suficientes para cubrir su pecado, para cubrir su desnudez, para cubrir su condición. Entonces viene Jehová Dios y Él es el que hace esto que dice los verbos, que hizo, ¿sí? Y vistió. Él es el que hizo y Él es el que vistió. El hombre no tenía cómo ser justificado. Y Dios tiene que proveer. Él tiene que hacer y tiene que vestir. ¿Y cómo lo hizo? Sacrificó un animalito. Porque la piel, ¿de dónde venía? De un animal. Y la palabra no nos dice cuál animal, pero yo tengo la convicción de que fue un cordero. Porque más adelante vamos a ver a Abel que ofrece un cordero. Vamos a ver en Éxodo que el día de la Pascua es ofrecido un cordero y la sangre, con la sangre se pintó los dinteles de la casa. Vamos a ver que en Isaías la profecía dice que un cordero pondrá todos los del mundo. Y vamos a ver a Juan el Bautista diciendo, he ahí el Cordero de Dios, identificando al Cordero que quita el pecado del mundo. Y después vamos a ver un Cordero crucificado. Y en Apocalipsis vemos un Cordero sentado en el trono. Sí, el Cordero sentado en el trono. Entonces aquí vemos en este versículo 21 que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Nos está mostrando aquí al Cordero de Dios que sería enviado para el perdón de todos los pecados. Ustedes se imaginan, aquí era fácil. Ustedes pecaron, la paga del pecado es muerte, los dos mueren y se acaba toda la humanidad. Pero tiene que un inocente morir por los pecadores. Y ese animalito inocente fue muerto. Y Adán y Eva habían escuchado la sentencia de Dios diciendo, morirás. ¿Sí? Y era una muerte espiritual, pero ahí mismo empezó su decadencia a una muerte física. Murió este cordero, ustedes se imaginan, miren, porque es que pasamos por ahí, hermanitos, y no analizamos lo siguiente. Dios les ha dicho, morirás, pero ellos no estaban identificados con la muerte. ¿Qué quiere decir mi Señor con eso que morirás? Si ellos no tenían antecesores para decir, es lo que le pasó a Julano. Nosotros nos dicen de muerte y usted sabe qué es la muerte, pero es que es el primer hombre y la primera mujer, y Dios le dice, si comieres del fruto morirás, y ellos dicen, ¿qué es eso de muerte? ¿Sí? Pero cuando ven allí a ese animalito sacrificado, el cordero inocente, para quitarle la piel y cubrirlos a ellos y vestirlos y tapar su pecado y tapar su vergüenza, entonces están viendo la muerte, ese animalito que murió. La primer sangre, hermanito, derramada aquí en la tierra, no fue la de Caín, fue la de un cordero inocente, para cubrir a unos pecadores, para cubrir su vergüenza. Y ahí yo veo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un anticipo, porque ellos no sabían, pero ahora están viendo que Dios tuvo que matar ese corderito y seguramente es la primera vez que vieron sangre y entonces se dieron cuenta, ¿y eso correrá también por nosotros? ¿Sangre? Porque ellos, ¿y sangre? ¿Qué sabían de sangre? Nada, pero se están sorprendiendo a ver algo rojo y ver algo, murió, ya el animalito que saltaba no tiene vida. Entonces se identifican con la muerte y el hombre empieza a ser consciente que va a ¿qué? A morir, que va a morir. ¿Producto de qué? Del pecado, producto del pecado. Pero el hombre tiene, mire, no sirvieron las hojas de higuera. El hombre, ¿qué tuvo que hacer? Regresar a Dios y depender de Él. Fue Dios el que los vistió, fue Dios el que hizo y fue Dios el que los vistió. Y eso nos muestra que ningún esfuerzo del ser humano puede hacerlo aceptable a Dios. No hay cosa que el hombre tenga que pueda ser aceptable a Dios. No,
tiene que ir a Dios, porque Dios es el que provee. Y Él proveyó un cordero, envió a su único hijo. Y ese cordero, siendo justo, jamás, como ese animal, jamás cometió pecado, inocente. Caminó en obediencia, fue tentado en todo, pero jamás cometió pecado. Pero ese cordero murió en la cruz para cubrir nuestra vergüenza, para cubrir nuestro pecado. El cordero de Dios, para que nosotros en esta mañana hubiésemos podido recordarle a Él y estar en presencia de Dios, porque nos ve que revestidos en su Hijo amado. Es lo que dice Gálatas. Allí terminemos por favor con este versículo de Gálatas, hermanitos. Gálatas lo leímos ahora. 3. ...26, 27... Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esa es nuestra condición ahora, mis hermanos. Justificados, declarados justos, no porque usted haga obras y entonces busque vestirse con esas obras que para mi Señor son trapos de inmundicia, es porque Él proveyó el cordero, ¿sí? Y es la justicia de Cristo la que es puesta en nuestro favor. Entonces, me gusta mucho porque en Génesis 3:21 está el cordero profetizado, ¿sí? Pero en Éxodo lo vemos aplicado ya. En Isaías lo vemos que es el que va a cargar todas nuestras culpas. Pero luego en Juan lo vemos identificado en Juan 1:21 cuando dice, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego lo vimos crucificado en la cruz romana y luego lo vemos exaltado y glorificado en Apocalipsis 5. Nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amigo que vienes esta mañana, mire, usted viene escuchando la palabra, ¿sí? Y no hay nada que lo pueda reconciliar con Dios. No son sus esfuerzos, no es su obra, no es ser buen padre, no es un buen hijo, ni un esposo responsable. No, no. Ni estar pendiente de sus hermanos, ni de su papá, ni de su mamá. No, no, no. Nada de eso. Esos son hojas de higuera. Es reconocer su pecado, reconocerse vil, reconocerse inmundo, reconocerse pecador y aceptar el sacrificio de Cristo en su favor. Murió por usted y murió por mí. Y solo en Él hay salvación y vida eterna, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Padre Santo, amadísimo Dios, te damos las gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este alimento espiritual, Padre. Bendito seas, mi Señor, por tu profecía, por tu palabra exhalada, Señor. Gracias porque tú proveíste, Señor, nuestra salvación. La salvación es tuya, Padre. Y enviaste a tu único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, el Cordero tuyo, sin tacha, sin mancha y sin contaminación. El Cordero tuyo que vino a quitar, Señor, el pecado del mundo. Gracias por esta salvación en Cristo. Oramos, Padre Celestial, para que tu Santo Espíritu convenza de pecado, justicia y juicio. Para que los amigos que nos visitan, Señor, se arrepientan de manera sincera y lleguen a los pies de mi Señor Jesucristo. Que se vean en esa cruz representados por Cristo, por mi Señor Jesucristo. Porque el derramar su sangre, Señor, fue para quitar nuestro pecado. Padre Celestial, que seas tú, Señor, llevando a mis hermanos, a los amigos con bien de regreso a casa, cuidándoles, Señor, de las imprudencias de la vía, de los peligros de la vía, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén.